Padre, gracias, Señor, por este espacio. Este espacio es tuyo, Señor. Tú eres hermoso, Señor, tú eres precioso, tú eres digno de adoración. Tú eres santo, 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 Señor. Tú eres santo, 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 Señor. Tú eres bienvenido acá, papá. Trae todo tu reino manifiesto acá, Señor. Queremos que te muevas, Señor, de manera tangible. Tú eres un Dios de cosas reales y tangibles. Y yo te pido, Señor, que te muevas aquí de forma evidente, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Parte de esto que voy a hablarles hoy de impartición es muy importante, porque tuve un sueño hace como 3 semanas, donde el Señor me mostraba que hay necesidad de impartición en este grupo, se necesita impartición. Y a pesar que yo he recibido imparticiones en los últimos 10 años, de una forma muy tangible, muy específica, he comprendido la impartición de una forma más profunda. Para los nuevos que están acá, es importante comprender lo siguiente: hacer ministerio con nuestras fuerzas o con teoría no sirve, no se puede. La única forma que el Señor nos llama y el modelo bíblico es con ese poder que Jesús se movía, con ese poder que los discípulos se movían. Ninguno iba simplemente por una teoría. Entonces, por eso es que estoy haciendo este espacio de impartición. En Lucas 3:16 dice: yo los bautizo a ustedes con agua, respondió Juan a todos. Juan el Bautista. Juan el Bautista, no era Jesús. Juan el Bautista simplemente estaba bautizando en agua con arrepentimiento de pecados. Y él decía: ya viene Jesús prácticamente, el que los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Es algo que Jesús hace, no es algo que yo hago ni que usted hace, es algo que Jesús hace. Hechos 1:8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, este sí es Jesús hablando, recibirán ¿qué? Poder, y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Es posible que mientras esté yo hablando este mensaje, casi siempre cuando hay mensajes de impartición, Dios empieza a mover en la gente. Empezamos a tener una experiencia desde el asiento, algo pasa, empezamos a tener inclusive ganas de llorar. No se sienta limitado o limitada si usted desea llorar, porque en cualquier momento lo puede hacer. Cuando hay una llenura o bautismo o empoderamiento o impartición, no necesariamente se habla en lenguas, que eso nos quede claro. Si leemos pasajes de llenuras de los que estaban en el aposento alto, fueron llenos varias veces. Para algunos, esto que hoy hablo y que vamos a experimentar, ya lo han vivido, pero hay más. Randy Clark siempre nos decía: siempre hay más, siempre hay más, siempre hay más. Aunque usted sienta que ya conoce a Dios, aunque usted sienta que el cielo en la tierra ya lo puede mover a través suyo, aunque usted diga: yo veo milagros todos los días, siempre hay más. Es posible que inclusive mientras yo hablo, ustedes puedan experimentar el Espíritu Santo moviéndose entre nosotros. No resistamos nada, ni tampoco exageremos, ni sobreanalicemos. Ser llenos genera un empoderamiento, es para actuar en lo que Dios nos llama. Esto no es salvación, esto no es tener el o no el Espíritu Santo, esto es un empoderamiento, esto es una impartición. Y esto lo necesitamos y Jesús lo deja para servirlo con poder. Esto lo necesitamos porque no es con nuestras fuerzas. No pongamos una expectativa de cómo debe ser lo que Él va a hacer ahorita y lo que va a empezar a hacer a partir de hoy. Algunas personas pueden sentir como electricidad en su cuerpo, como un peso sobre ustedes, o un hormigueo en sus manos, o calor intenso, o inclusive ganas de llorar, o una paz sobrenatural. No racionalicemos, eso solo dejémoslo llevar a Él, que Él lo que quiere hacer, lo va a hacer a su forma. Enfoquémonos en Él, no en nosotros. Lo más importante de una impartición es el fruto, no es una sensación de que qué rico, o que se siente bien, o que fue demasiado poderoso. Es el fruto, no es simplemente tener una experiencia. Hay un fruto después de una impartición. Empezamos a activar en nosotros, se activan en nosotros dones, empezamos a ser aún más sensibles, empezamos a orar por enfermos y empezamos a ver sanidades más frecuentes, empezamos a orar por liberación y los demonios salen de una forma casi que inmediata. No hay tantos procesos, no hay tantos pasos, empieza a suceder porque hay un nivel de impartición mayor. Y yo los motivo de que si hoy reciben, que sigan recibiendo en sus cuartos, porque la impartición se da no solamente de manera pública, sino también será de manera privada.
Y eso Jesús lo recibió cuando Él se apartaba a buscar al Padre. Él ayunaba y oraba, Él ayunaba y oraba, Él ayunaba y oraba. Y no podemos ser un grupo de simplemente venir a practicar. Tenemos que ser un grupo de buscar al Señor en privado, que nuestra llenura sea constante, que los domingos y cualquier momento o en el trabajo donde nosotros estemos, el Espíritu de Dios fluya a través de nosotros. Números 11, 17, aquí vemos cómo el Señor le respondió a Moisés: tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y oficiales del pueblo. Llévalos a la tierra de reunión y haz que esperen allí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti, para que te ayuden a llevar la carga de este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú solo. Cuando esto sucede, hay un empoderamiento que nos da valentía, pero en este caso Moisés fue algo de profecía y recibieron sabiduría porque ayudaron a Moisés con el pueblo. En este ejemplo no hubo imposición de manos, simplemente el Espíritu de Dios empezó a posarse sobre esos ancianos. Deuteronomio 34:9 dice: entonces Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés puso sus manos sobre él. Los israelitas, por su parte, obedecieron a Josué e hicieron lo que el Señor había ordenado a Moisés. Vemos cómo en esos dos libros Moisés no pone manos en un caso, pero en el otro sí, en el de Josué. Esto lo vemos como un patrón incluso en el Nuevo Testamento. Segunda de Reyes 2:13 dice, esta es la parte de Eliseo y Elías. Luego recogió el manto que se había caído a Elías y regresó a la orilla del Jordán. Entonces golpeó el agua con el manto y exclamó: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. Los profetas de Jericó, al verlo, exclamaron: el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él, rostro en tierra. Esta hambre de Eliseo, que era el ayudante de Elías, donde Elías le dice: ¿qué quieres que haga por vos antes de que me lleven? Y Eliseo dijo: quiero una doble porción que está en ti. Y cuando Elías sube, cae el manto de Eliseo. Seamos como Eliseo, hoy anhelando una doble porción del Espíritu de Dios, anhelando esa unción, esa hambre que el Señor nos pone a nosotros, nos despierta para recibir. Se escucha entre cristianos decir: yo tengo la unción de tal persona, pero eso Eliseo nunca lo hizo. Él no fue que tomó el manto de Elías rajándole a otros de la unción que Elías tenía, sino que él fue a hacer cosas que Elías hizo. Y esta es la forma de darnos cuenta de la unción que Dios nos ha dado cuando oramos por otros y cosas empiezan a pasar. Aquí en el grupo, cuando ustedes practican con personas donde el Espíritu de Dios se empieza a mover a través de esa persona, ustedes pueden llegar a pensar: ¿por qué no se mueve a través de mí? Porque hay una impartición que también se ha recibido. Es posible, aunque hay la soberanía de Dios, que Él hace lo que le da la gana con cualquier burro. Randy Clark siempre dice: normalmente lo público refleja lo privado. Normalmente lo público refleja lo privado. ¿Qué tanto estamos buscando al Señor y anhelándole con esa hambre? Señor, lléname, úsame, aquí estoy. Soy discípulo tuyo, yo quiero hacer las obras de tu reino porque es parte de tu comisión. Yo no quiero ser un cristiano calientasillas. Simplemente, perdón la expresión, eso es algo que yo hago con ustedes porque yo sé que el Señor les ha dado a ustedes el hambre de hacer estas cosas. Primera Timoteo 4:14. No descuides el don que recibiste mediante profecía cuando los líderes de la iglesia te impusieron las manos. Ustedes ya han recibido imposición de manos, ustedes ya han recibido impartición en algunos casos, ya sea en lo privado, ya sea en lo público, ya sea cuando han venido otros predicadores o cuando inclusive hemos nosotros orado en este grupo y Dios nos ha tocado. Segunda Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. A continuación, en ambos casos, habla de los dones. Romanos 1:11 dice: tengo muchos deseos de verlos e impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Esto es lo que vos decías, ¿verdad? Este es el caso tuyo. Aquí sí hay una impartición y él estaba pensando en impartir un don para fortalecerlos. A través del testimonio de predicación de su palabra es que todo esto levanta la fe.
hambre en nosotros, fe empieza a suceder y empezamos a ver y experimentar cosas sobrenaturales. Dones empiezan a activar, empezamos a tener más hambre. Esto no es un tema de experiencia extrasensorial, sino que es una experiencia divina que Él desea darnos y lo necesitamos. Esto no es cuando a mí me da la gana, sino es parte del plan de Dios. En momentos específicos, yo tuve un sueño, como les digo, 2 o 3 semanas atrás, donde el Señor me mostraba, voy a traer una impartición, necesitamos una impartición, probablemente para ustedes y para mí, no solo para ustedes, sino también para mí. Y por eso es que estoy haciendo esto por fe, porque hay imparticiones que ustedes ven cómo se empiezan a plantar 10,000 iglesias. Yo no he recibido todavía ese nivel de impartición. La impartición que Dios me ha dado ha sido hasta donde yo estoy ahorita. Y muchos de ustedes es donde están ustedes ahorita. Pero yo quiero seguir recibiendo esto. Yo quiero en lo privado seguir creciendo. Y llegará el día en donde esto empieza a crecer más y más y más. Y cuando nos damos cuenta, hay personas, por eso que ustedes ven que oran por muchas personas y siempre hay manifestaciones sobrenaturales, pero pasaron un tiempo atrás pagando un precio, pagando el precio de dejar su vida en cosas vanas, de buscar al Señor y buscarle claramente con esa hambre que solamente Él puede llenar. Esto no es comprable, no se cobra, no se paga con dinero, pero es costoso, porque requiere un sacrificio de estar con Él, de apartarme de mis preferencias, de alejarme de las cosas que en algún momento pues me quitaban mucho tiempo. Con esto no digo que usted tiene que hacer ABC, estoy nada más motivando este tema para que realmente le busquemos al Señor y que comprendamos que los ministerios de una iglesia no dependen de nosotros, dependen del Espíritu de Dios, dependen de Jesús, dependen de Dios, no dependen de nosotros. Entonces, si nosotros no nos conectamos a la fuente, vamos a terminar siendo un empleado más del reino, muy cansado, muy cargado, donde vamos a sentir como que hay que ir a hacerlo, como que hay que hacerlo, ¿verdad? Eso es parte de buscarle. Cuando nosotros le buscamos, probablemente ustedes lo han vivido, no nos cansamos, nos levantamos, tenemos visiones, tenemos hambre, nos sobra el tiempo, podemos aprender más, vamos a una conferencia, nos leemos un libro rápido, vamos a otra cosa y pasamos en eso. Se vuelve muy fluido. En el primer año de la escuela, siempre cuento esta historia porque para mí fue muy poderosa, porque yo realmente no estaba buscando esta experiencia. Yo me fui en el primer año de la escuela, era una casa muy cerrada donde todos los estudiantes se veían y uno se iba al baño, todo el mundo se da cuenta, o sea, era algo demasiado cero privado. Y yo dije, ¿a dónde puedo buscar al Señor? Me siento lastimada y necesito del Señor. Y entonces se me ocurrió ir a la lavadora y la secadora, que fue el único lugar que encontré donde había espacio. Y empecé a sentir la presencia de Dios demasiado fuerte en mis manos. Empecé a tener una visión de Jesús a la par mía. Y yo le dije a Jesús, Jesús, ¿para qué es este poder? Porque empecé a sentir como si mis manos estuvieran poniéndose en el 220. Era un poder extremo. Y en ese momento yo tenía una compañera que se llama Joe. Y Joe tenía problemas de cervicales terriblemente. Había que parar cada rato, llevar al hospital, terapeuta, se vomitaba, de todo. Entonces, porque ella había caído en una piedra antes de venir a la escuela y se quebró las cervicales. Entonces, cuando llegó como por fe, pero también dijo, o sea, ¿cómo no iba a venir a una escuela de lo sobrenatural aunque estuviera quebrada? Porque yo quiero que el Señor me sane. Entonces, fue muy poderoso porque cuando vino a mi mente, esto es para Joe, yo dije, y el novio estaba a la par mía, porque él empezó a percibir lo que estaba pasando a la par de la lavadora y la secadora, llamó a Joe, y Joe vino y me hace, ¿qué pasó, Dallis? Y yo estaba totalmente llena del Espíritu de Dios, le agarré las manos y yo dije, reciban el nombre de Jesús lo que el Señor está poniendo en mis manos. Y el cuerpo de Joe sale, empezó a brincar como si fuera un pescado recién sacado del agua. Y yo no podía creerlo porque yo dije, esto solo le pasa a Randy Clark, esto solo le pasa a Benny Hinn, esto nunca me ha pasado y mucho menos a la par de la lavadora y la secadora. Y era el poder de Dios realmente moviendo el cuerpo de Joe muy fuerte, como a 50 centímetros de altura. Yo realmente me asusté porque yo dije, ¿qué es eso? O sea, yo sé que es real, pero me confundí. Porque yo dije, o sea, ¿por qué? No entendí. Pensé que tenía que hacer algo más para que esto pasara. Y al final, viene a mi mente, dígale al espíritu de enfermedad que salga de ella. Entonces yo dije, espíritu de enfermedad, sal de ella ahora en el nombre de Jesús. Ella empezó a toser y toser y toser y toser y toser.
que ya sabemos que es una de las cosas que suceden cuando hay una liberación, algunas veces. Y ella siguió brincando y brincando y brincando, y yo dije, Dios mío, se va a quebrar la cabeza otra vez, ¿verdad? Eso fue lo que se me ocurrió pensar. Pasó como una hora así, y ya luego ella como que bajó un toque, y el novio, yo sentí como comisionarlos, como que se iban a casar. Yo no sé, yo les digo, eso es demasiado extraño para mí, contarlo con estas palabras, pero fue demasiado poderoso. Cuando agarré los dos, Joe y el novio empezaron a brincar. Y ahí fue donde yo dije, Señor, yo no tengo la capacidad para administrar tanto poder. O sea, realmente me asusté. Ya luego los dejé ahí, siguieron brincando como por 2 horas más. Al día siguiente, Joe me cuenta las experiencias que tuvo con Jesús. Y no solo eso, ella fue al médico y el médico le dijo, tenés un 80% de mejoría. Ella no estaba realmente haciendo nada, cada vez empeoraba, pasaba en puro quiropráctico, ¿verdad? Que en realidad la quiropráctica ya sabemos que son influencias donde pueden venir afectadas con la parte demoníaca. Entonces, para mí fue muy impactante, ellos se casaron, pero para mí fue muy impactante ver ese poder que salió de mí, aún sin yo estarlo pidiendo. Pero no todas las experiencias son así. Cuando hay una impartición, cosas empiezan a suceder, empezamos a florecer, empezamos a vivir los dones de Dios, empezamos a vivir la vida del reino. La persona siente un fuego. Yo empiezo a sentir un fuego constantemente. Yo desde que tuve la primera impartición fue en el 2011, cuando yo pasé 13 años de mi vida, y eso lo vieron ya en los videos, 13 años de mi vida en estudios bíblicos, yo nunca recibí una impartición. Siempre era un poco como, qué lindo el primer amor, qué lindo la paz de Dios, qué lindo. Pero ese fuego para actuar y poder hablar y poder tomar riesgos se da bajo este conocimiento de impartición. Y fue muy poderoso para mí, porque yo ahora entiendo por qué cuando Robbie puso las manos, Robbie Dawkins, más bien voy a explicar, en el 2011, cuando Robbie Dawkins vino, que Robbie es uno de los pastores de Illinois, creo que ya se está dedicando más a su ministerio itinerante, pero Robbie Dawkins, él se mueve demasiado en señales y milagros, y él impuso manos sobre mí, sobre un montón de gente en Viña del Este, en el 2011, y yo no sentí nada así como que me tirara al suelo, ni como que me llenara de electricidad. Yo más bien dije, mira qué interesante, esto del poder de Dios nunca lo había visto hasta ahorita. Yo estaba súper escéptica porque yo dije, esto es un show, o sea, no puede estar una sanidad al frente mío cuando me la han mostrado por YouTube, que es un show, y que Hollywood me ha convencido de que el Chucky da vueltas. Entonces yo dije, esto es un show. Cuando empecé a ver que esto es real, pues obviamente yo me dispuse a recibir, pero yo no estaba tan segura de lo que estaba recibiendo. Y a partir de ahí, Dios me empezó a usar en el hospital y en la clínica para traer sanidad constante. Y yo dije, qué increíble, estoy orando por la rodilla, se le quita el dolor, estoy orando por el dolor de cabeza con los pacientes que yo iba teniendo. Inclusive, yo daba charlas en aclorito picado y yo estaba así, llena de fuego y hambre y todo. Entonces, después de esa impartición, que hasta hoy entendí que es una impartición, pero yo no sentí nada como muy sobrenatural en el momento. Fue simplemente como, ok. Y a partir de ahí yo daba charlas en aclorito picado. Y una señora se me acerca y me dice, vieras cómo me duele el pie, exagerado. Y yo tenía que cerrar el auditorio porque tenía que dar consulta. Me hace, vea, si usted quiere, me espera. No, tenía que hacer, ella tenía que ir a ver, no, ya me acordé. Ella tenía que ir a donde la doctora para que le diera una cita de la operación de la rodilla. Entonces yo salí con ella a la par de la soda del clorito picado. Yo le dije, vea, yo sé que esto le va a sonar muy raro, pero si usted quiere yo oro por su dolor, y el Señor se lo va a quitar. O sea, yo estaba demasiado encendida y con demasiada fe. Después de esa impartición, me hace, ay, doctorcita, usted hizo sus bromas. Y yo, no, es en serio. Entonces ya, como que vio que yo estaba en serio así, me hace, no, vea, yo voy a ir donde la doctora a sacar la cita. Yo, bueno, aquí la espero en las sodas y cualquier cosa. Entonces, mientras ya yo estaba cerrando y todo, la señora se devuelve y me hace, no, ve que la doctora anda de vacaciones, no me pueden dar la cita. Entonces yo le dije, de ahí, siéntese aquí y le damos. Y ella se sentó y le puso la mano y empecé a orar por el dolor de espalda y de rodilla que ella tenía.
y empezó a experimentar un fuego en la espalda, empezó a tener un fuego en la rodilla y empezó a moverse y me hace, qué raro, ya el dolor de espalda no lo tengo. Y entonces como que ella reaccionó y me volvió a ver y me hace, ¿usted es bruja? Le hago yo, no, yo no soy bruja, ese es el poder de Dios que está actuando en su cuerpo. Entonces me hace, bueno, entonces oremos también por esta otra parte del cuerpo. Esa señora quedó sana de dolores ese día, no sé si médicamente, porque hay que ir a comprobarlo, pero se le quitaron todos los dolores. Yo la tuve que ver a ella en consulta externa como al mes. Le hago yo, ¿cómo le fue? Me hace, nunca más volvieron los dolores. Más bien yo le iba a traer a mi perrita para que orara por ella porque tenía un problema de salud. Pero yo dije, no, estamos en una clínica, mejor no la traigo. Entonces fue muy poderoso para mí ver eso y eso es parte de la impartición. Entonces tengamos expectativa de lo que el Señor quiere hacer hoy, tengamos expectativa de lo que el Señor quiere hacer con ustedes y con este grupo. Inclusive un ejemplo de impartición, a pesar que yo he recibido varias veces una impartición, yo le pedí al Señor, la última impartición que yo recibí, la penúltima, yo, Señor, yo quiero experimentar esos niveles de impartición que ha experimentado John Wimber, Randy Clark, Derek Murphy y Ken Fish. Yo quiero eso, yo quiero experimentar ese nivel de poder, pero no por tener poder, es porque yo sé que cuando hay un encuentro cada vez más intenso, algo fluye, el ministerio empieza a fluir de una forma aún más fuerte. Crece, fluye. Y me recuerdo que eran 3 días que yo estaba en esa conferencia en la escuela mía, que hace poquito volví para eso, para la ordenación. Y yo dije, ok, la ordenación es algo público. Aquí es. Y yo, Señor, dame. Entonces yo asistí a todas las charlas de Randy, yo asistí a todo lo de Randy, ¿verdad? Aunque yo sé que no es Randy, porque él mismo lo dice, yo no soy. Hay una atmósfera que se mueve y hay un hambre que hace que uno reciba esas cosas. Y cuando yo estaba en las sesiones, Randy ora por mí, nada pasó. Entonces yo dije, de repente yo soy de esos casos que no se siente nada y después algo sucede en el ministerio cuando yo continúe. Pero yo sí me fui al hotel y yo, Señor, yo quiero una experiencia contigo real, sobrenatural, algo que realmente rompa mis parámetros naturales, racionales, experimentales de la teoría. Yo quiero lo sobrenatural. Y pasé así como 24 horas y ya llegó el momento de la impartición, ¿verdad? De la ordenación más bien. Entonces Randy, bueno, si aquí alguien siente que se va a caer o que se va, como que se acalambró, se electrocutó, no se preocupe, si es la primera vez que usted está aquí. Y yo, wow, o sea, ¿verdad? Dice eso y ya empiezan a hacer la impartición. Randy, todos los del board de Global Awakening, y ahí fue donde ya experimenté algo más fuerte. Y yo dije, esto es demasiado real, o sea, realmente esto es real. Recuerdo que el Señor me había dado una palabra cuando yo estaba en el suelo, porque pasé 2 horas que no podía levantarme, del nivel de electricidad y poder que yo empecé a sentir en todo mi cuerpo. Y yo sé que cuando el Señor da esa impartición es para usarla, no es para simplemente decir que tuve una impartición. Y hoy el Señor me recordó para qué yo recibí eso, porque recuerdo estarle diciendo a una compañera en el cuarto del hotel, siento que Dios me está dando esta impartición para impartirla en los líderes de Costa Rica. Pero yo cuando llegué a Costa Rica, yo no sentí que era como el momento. Y hace 3 semanas tuve un sueño. Y yo, ok, vamos a orar por impartición. Hoy fue que vino a mi mente la impartición. De nuevo se los digo, si usted no siente nada, trate de no racionalizar. Si usted no se cae al suelo con electricidad, no piense que no está pasando nada. Al final, el fruto de la impartición es lo más importante, no es la impartición misma como tal. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres es una necesidad extrema espiritualmente. Así estaba yo en ese momento y así continúo. Yo quiero más. Señor, lléname de más. Yo quiero ser efectiva en tu reino, de forma que tu poder sea manifiesto e innegable. ¿Quiénes realmente necesitan esta llenura para poder continuar? O sea, es todo el cuerpo de Cristo.
No solo usted, no solo yo, es todo el cuerpo de Cristo. Y eso está accesible y siempre debemos pedirla desde nuestra habitación, incluso en privado. Esperar en Él, pedirle que a partir de ese momento empiece a llenarlo. Inclusive pídele desde ya que lo llene, que empiece a llenarlo. En Hechos 2, en Hechos 4, en Hechos 10, nadie impuso las manos, pero en Hechos 8, en Hechos 19, las personas fueron llenas cuando se impusieron las manos. En Hechos 2, donde nadie impuso manos, fue cuando llegó el día Pentecostés. Estaban todos reunidos, juntos, en el mismo lugar, así como estamos nosotros. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces como lenguas, unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintos lenguajes, pero el Espíritu como el Espíritu les concedía expresarse. Hechos 4, la oración de los creyentes. Aquí es donde cuando ya liberan a Pedro y a Juan volvieron a los suyos y empiezan a hacer esta oración. Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro Padre David, tu siervo, ¿por qué se enfurecen las naciones y mano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan. Los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra su santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad había determinado que sucediera. Aquí vemos cómo hasta Jesús fue ungido. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar y donde estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Eso es parte del fruto, tener valentía. Esa es una valentía constante que nos permite ser ágiles, que nos permite orar por gente en la calle, a interrumpir conversaciones, que estamos reunidas en la empresa, en el trabajo. Yo siento de Dios tal cosa, valentía. Hechos 10, nadie impuso manos en casa de Cornelio. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los no judíos, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. En Hechos 8, aquí sí Pedro y Juan imponen manos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Ellos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón, que era un hechicero, que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, al ver que se daba a través de las manos, se tuvo que ver algo. Simón vio algo. En ese momento se vio algo. No se tiene que ver siempre, pero se ve. Cuando se ve, es evidente. Denme también ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, contestó Pedro. Hechos 19, Pablo impuso sus manos. Aquí vemos también cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran un total de unos 12 hombres a donde estaban ellos reunidos. Pablo entró en la sinagoga, habló allí con toda valentía durante 3 meses, discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos, pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Es posible nosotros estar hablando del reino de Dios y que hay gente que no quiere y hablan mal del camino, hablan mal de Jesús. Pero es parte de la valentía que el apóstol tenía para poder seguir hablando del reino por 3 meses. Pablo encuentra discípulos de Jesús que ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Ellos habían tenido el bautismo en agua de arrepentimiento. Ellos no tuvieron un protocolo, sino que simplemente Dios quiso derramarse en ellos. Dios incluso a los gentiles, esos eran los discípulos.
Hay mucha diversidad en el Nuevo Testamento, entonces no tratemos de buscar una misma manifestación para todos, nuevamente se los digo, sino que esto es algo de cada uno con Dios, no es lo mismo para todos, pero no podemos decir que si vemos algo diferente de lo que hemos experimentado, no podemos juzgar lo que veamos que suceda en la otra persona que está a la par de nosotros, solo porque no se parece a lo que pareciera que tenía que pasar. Entonces, el gran tema de todo esto es que Jesús dijo, recibirán poder. Pero cuando venga el Espíritu sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Es con su poder que nosotros les servimos. No podemos operar con nuestra fuerza humana o ningún otro poder. Repito, hablar en lengua no es sinónimo que estemos empoderados. Eso es una diferencia que la línea pentecostal tiene. Si no hablas en lenguas, no estás empoderado. No es cierto bíblicamente. Es posible estar empoderado sin hablar en lenguas y es posible hablar en lenguas sin estar empoderado. Por eso muchos pentecostales siguen a Randy, porque ellos quieren y necesitan esa impartición y hablan en lenguas. Entonces no es sinónimo y esto inclusive depende de Dios y nosotros, a quererlo, pedirlo. ¿Ustedes quieren eso? Entonces vamos a orar. Ven que no era tan largo, porque quiero dejar un espacio para esto, ¿ok? Vamos a levantarnos. Ahí donde usted está, cierre sus ojos, abra las manos como si fuera a recibir un regalo. No trate de orar. No trate de orar. Lo que voy a hacer es invitar al Espíritu Santo para que se mueva y empecemos a ser sensibles a lo que sentimos o a lo que olemos o a lo que escuchamos o a lo que vemos en visión. Evite estar orando por orar. Ven, Espíritu Santo. Padre, muévete en este lugar, Señor. Espíritu Santo, así como lo hiciste con los discípulos, así como lo hiciste a través de Jesús, así como lo has hecho con nosotros, así como lo has hecho conmigo, es parte de tu proceso para venir a tu reino a servirte. Tú mismo has dicho a través de Jesús que sin ese poder no podemos realmente trabajar. Esperen, dijo Jesús, que recibieran poder. Muévete aquí, Señor. Muévete aquí, Espíritu de Dios, con tu poder. Reparte tus dones como tú quieras. Unge la lengua de algunos acá, que tú quieras que empiecen a hablar, a predicar y a enseñar. Trae el don de profecía. Trae valentía. Trae un empoderamiento, Señor, que los lleve a hacer cosas que ni ellos mismos pensaron que podían hacer, o sentir, o hablar. Úsalos, Señor, úsanos con poder. Que sea evidente, Señor. Evidente tu accionar. No tratemos de racionalizar ni resistámosle. Más, Señor. Más, 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 más. Que puedan experimentar, Señor, tu poder, tu presencia, más. Llévate toda mentira, Señor, y todo velo religioso de cómo tienen que ser las cosas. Ven, Espíritu Santo. Toda mentira de indignidad, de que no sos digno o no sos digna para recibir. Quiebro el poder de esa mentira ahora, en el nombre de Jesús. Y le voy a pedir primero a los que sienten como electricidad en la mano que pasen, o un hormigueo, o calor, o una sensación en su cuerpo como como que está cimbrándole el cuerpo, como una vibración,
o usted siente que se va a caer, o siente inclusive como deseos de llorar, siente como un peso sobre usted. Esto no es sinónimo que el Señor solo escoja unos y ya. Esto es simplemente alinearnos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer primero. Más, Señor. Más, Espíritu Santo. Voy a orar primero por los de acá. No se desconcentren los de atrás. Sígale pidiendo al Señor ahí donde está. Randy nos decía, si ustedes no usan lo que reciben, se adormecen. Úsenlo. Usémoslo. Si usted siente todavía quedarse ahí, quédese ahí. No tiene que levantarse.